Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Tengo bien compartir con ustedes una sesión más del curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El código de este curso es FG046. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 15. Y los temas que nos corresponde es uno solo que se divide en varias secciones relacionado a los medios de impugnación. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicó, soy abogado y notario en el ejercicio liberal de la profesión. El objetivo de la clase. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de A. Explicar en qué consisten los medios de impugnación, su denominación, el plazo para interponerlo, las resoluciones que ataca y el juez que resuelve. Bien. Vamos a indicar que, primero, que el Estado se manifiesta como una persona jurídica, al igual que lo realiza una persona natural. El tenor del artículo 15 del Código Civil establece que el Estado es una persona jurídica y por lo tanto también posee los mismos atributos, a excepción del Estado civil que poseen las personas individuales. Pero de la misma cuenta necesita obrar y expresarse, lo cual realiza a través de los funcionarios y en algunas ocasiones a través de los empleados públicos. Pero debe en algún momento pronunciarse y emitir su manifestación a través de los mismos, tal y como se ha estudiado en el derecho administrativo, que los órganos necesariamente deben de resolver de alguna circunstancia que es sometida a su conocimiento. De la misma forma, el Estado, en el ejercicio de impartir justicia, actividad que ha sido delegada a la Corte Suprema de Justicia y esta a su vez a los tribunales, pues emite una actuación en dos líneas. La primera en una línea administrativa, la cual el organismo judicial se pronuncia en todas las actividades meramente administrativas, las cuales son la relación de índole laboral, el pago de salarios, planillas y demás servicios que se prestan en el organismo judicial. Y también una parte meramente tribunalicia, en la cual le corresponde a los señores jueces, a los auxiliares judiciales, el actuar. Pero específicamente el Estado emite a través de la Corte Suprema de Justicia y esto a través de los tribunales de justicia, tres tipos de resoluciones. La primera resolución es llamada decretos, la segunda autos y la tercera sentencia. ¿En qué consiste cada una de ellas? Las tres resoluciones pues se van a emitir en momentos distintos y van a resolver aspectos también distintos. Tal y como lo establece la ley del organismo judicial, los decretos son determinaciones de mero trámite. Es decir, solo le permiten realizar un pase administrativo para poder suplir aspectos muy importantes de legalidad, en el cual se le da trámite a un memorial, en el cual se le da trámite a un medio de prueba presentado, en el cual se le da trámite a un requerimiento que se realiza conforme a la ley, pero no resuelve una materia específica, no resuelve el asunto principal, de tal cuenta que solo son resoluciones de mero trámite, tal como lo establece la ley del organismo judicial, pues determinaciones de mero trámite. Los autos, que según la doctrina son denominados como resoluciones interlocutorias, deciden materia que no es de simple trámite.
vamos a encontrar entonces una diferencia con los decretos, que sí son determinaciones de mero trámite, y los autos que resuelven asuntos que ya no son de mero trámite, ya no pueden ser cubiertas ni resueltas por un simple decreto. O bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Entonces debemos recordar que los incidentes son procesos accesorios y paralelos a un proceso principal que necesitan en algún momento encontrar una resolución para poder entrelazar o poder integrar una materia que no es de mero trámite, que se debe seguir de una forma accesoria y paralela al proceso principal, y una vez resuelto, pues integrar el proceso principal. O un asunto principal antes de finalizar el trámite, los cuales deben razonarse debidamente. La resolución por excelencia en todo proceso de materia judicial es una sentencia. La sentencia se va a emitir después de haberse completado todas las etapas que de forma conjunta van a integrar todo el proceso, sin importar de qué tipo de proceso. Puede ser en materia laboral, penal, civil, administrativa, constitucional, no importa. Pero la reunión de todas esas etapas que se deben desarrollar progresivamente es lo que en su conjunto se va a denominar como proceso. Y que al final de este proceso existe una resolución en la cual realiza una síntesis de todo lo actuado, la cual es denominada sentencia. Pero puede ocurrir que el asunto principal pueda de una forma anormal terminar prematuramente. En este caso no se debe emitir una sentencia, se debe emitir un auto, porque está finalizando un asunto principal sin agotar todas las etapas procesales normales. La condición estrictamente necesaria en todas las resoluciones, que debe tener fundamento, debe razonarse el porqué de cada resolución, incluso en los decretos, pero en los autos, por resolver un asunto principal, indica que los autos deben razonarse debidamente. Y las sentencias, tal y como lo indicaba hace un instante, pues es la resolución por excelencia, que decide el asunto principal después de agotados los trámites del proceso, y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designados como tales por la ley. Entonces, todas las resoluciones mencionadas, decretos, autos y sentencias, en algún momento constituyen la expresión del tribunal, y es necesario conocer que existen formas de poder contrariar este tipo de resoluciones. Los órganos administrativos, y específicamente en este caso los tribunales, pues emiten una resolución con base al análisis que realizan sus funcionarios, o en algunos casos sus empleados. Y como personas humanas, pues es perfectamente normal que en algún momento puedan cometer algún error de forma involuntaria, lo cual puede devenir en detrimento a un interés de una de las partes. Entonces la parte que se considere afectada, pues debe poder contrariar este tipo de resoluciones con la forma que la ley ha determinado para contrariar este tipo de resoluciones, los cuales desde el momento de tener una inconformidad, pues estamos haciendo una resistencia material a estas resoluciones, pero debemos adaptarlas con la resistencia legal que la misma ley nos permite, llamados medios de impugnación. Veamos los actos procesales perfectos.
son los realizados con observancia de todos los presupuestos procesales necesarios para su existencia, prescritos por la ley, y en su caso, la adecuada aplicación de la ley material. Es decir, no existe ningún vicio, ni legal, ni de procedimiento en la realización de esos actos. Luego, dichos actos no rompen el equilibrio procesal y no originan sanción procesal alguna. Los jueces, por determinación de la ley, son los contralores de la legalidad de los procesos. Tener en cuenta que en esta actividad los jueces están llamados a velar por el perfecto equilibrio y observancia de la ley penal material, en este caso, porque la aplicación de la ley penal material permite el velar por el bien jurídico tutelado que la misma ley protege. Y también están llamados a velar por el estricto cumplimiento de la ley penal adjetiva, porque la ley penal adjetiva permite velar por la legalidad de todos los pasos que implica el proceso penal, en este caso, para velar por que se desarrolle de forma estricta, cumpliendo con todos los actos y procedimientos regulados en la misma, lo cual deviene en el beneficio no solo del sindicado, sino también de las víctimas, tal y como lo establece el artículo 5 del Código Procesal Penal, en el cual se indica que se deben respetar todos los, una palabra clave idónea, la víctima y el agraviado o el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual deviene en el estricto cumplimiento de todo lo que determina la ley para velar por los bienes jurídicos tutelados, que son derechos fundamentales o derechos humanos que las partes poseen. De tal cuenta que si se realiza esa observancia, no solo de la ley penal material, sino de la ley penal adjetiva, pues no en ningún momento se rompe ese equilibrio que debe mantenerse durante todo el transcurso del proceso, por lo que en ningún momento existe ninguna sanción. Contrario sensu, cuando ese equilibrio se rompe y se observa de forma negativa esos procedimientos, pues estos devienen en sanciones para los funcionarios y específicamente para el juez que controla el proceso. Actos irregulares. Estos actos son los que incumplen con los requisitos legales establecidos en la ley, pero que la extensión del vicio no llega a provocar desequilibrio procesal o indefensión, y por lo tanto no provoca sanción procesal, pero sí da lugar a medidas disciplinarias en contra del funcionario responsable. Tales son los casos que establece el artículo 155 y 178 del Código Procesal Penal. Bien. Veamos lo que establece el artículo 151. El incumplimiento de los plazos por parte de los funcionarios judiciales será sancionado de conformidad con la ley de la carrera judicial. ¿Cuáles son los plazos que en algún momento pueden llegar a incumplirse? El mismo código establece que cada etapa procesal tiene momentos y plazos para poder realizarse. La emisión de una sentencia, por ejemplo, pues establece el plazo en el cual el funcionario debe emitir la sentencia. De no realizarse, pues
sí deberá ser sancionado y tal y como establece el artículo 151 de conformidad con la ley de la carrera judicial. El artículo 178 establece la inobservancia de los plazos aquí previstos no invalidará la resolución dictada con posterioridad a ellos, pero hará responsable a los jueces o tribunales que injustificadamente dejen de observarlos. Actos anulables. Vamos a lo que establece el artículo 3 del Código Procesal Penal. Imperatividad. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar la forma del proceso ni de las diligencias o incidencias. Es lo que en algunas ocasiones se conoce como debido proceso. De tal cuenta que el proceso tiene una forma, la diligencia también tiene, que integra en este mismo proceso, en cada una de las etapas, también tiene una forma. Y las incidencias se deben resolver de determinada forma, tal y como lo establece la ley. En ningún momento, ninguna de las partes, tampoco los tribunales, pueden variar esas formas preestablecidas. De tal cuenta que la actividad procesal tiene una forma estricta, la cual debe tener un carácter riguroso, no pudiendo cambiar en ningún momento la misma. Pero pueda existir la posibilidad de que en algún momento se pueda cambiar esa forma, lo cual no es la forma que establece el proceso, no es la forma legal. Es por eso que el artículo 281 establece un principio muy importante, al denominar actividad procesal defectuosa en su epígrafe, e indica: no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este código, salvo que el defecto haya sido subsanado o no se hubiere protestado oportunamente de él. El Ministerio Público y las demás partes podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen gravamen, con fundamento en el defecto en los casos y formas previstas por este código, siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto. Se procederá del mismo modo cuando el defecto consista en la omisión de un acto que la ley prevé. En un proceso civil, por ejemplo, si se están realizando actos o procedimientos en los cuales no se observa la forma legal, entonces el proceso civil tiene una forma de corregir esta falencia, que es a través de la nulidad. En el proceso penal no existe la figura de la nulidad, de tal cuenta que para sustituir este instituto jurídico de la nulidad, pues, y solicitar la observancia estricta de las formalidades previstas en el código, no pudiendo solicitar una nulidad, sí es posible solicitar la declaratoria de una actividad procesal defectuosa. Es muy importante que tomen en cuenta que en el derecho civil existe la nulidad, y como sustitutivo de ese instituto penal, en el derecho procesal penal, o en el proceso penal, tendremos la actividad procesal defectuosa para poder solventar esa falencia, para poder corregir esas inobservancias de las formalidades y condiciones previstas en el código. Es muy importante indicar que la solicitud de una declaratoria de actividad procesal defectuosa no solo implica hacerle notar al juez que existe una inobservancia de las formalidades previstas. No basta únicamente con eso. Es necesario en el argumento respectivo
que hagamos ver al honorable juzgador que existe inobservancia y la forma en la cual debe ser corregida esa inobservancia, de tal cuenta que establezcamos no únicamente la falencia, sino la forma y la condición en la cual debe corregirse esta actividad. Es muy importante lo que establece el artículo 282, que me permito leer por la relevancia que posee. Artículo 282. Salvo los casos del artículo siguiente, el interesado deberá declarar la inobservancia del defecto o protestar en él, mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido, cuando haya estado presente en el mismo. ¿Por qué es necesario solicitar la declaratoria de actividad procesal defectuosa? Por lo mismo que establece el primer párrafo del artículo 81. Al indicar que no podrá ser valorado para fundar una decisión judicial ni utilizar los presupuestos de ella, como presupuesto de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este código. De tal cuenta que si durante el diligenciamiento del proceso penal observamos que existe lo contrario, una inobservancia de las formalidades, debemos entonces solicitar la declaratoria de actividad procesal defectuosa y proponer la forma en la cual debe subsanarse al revocarse esta actividad. De persistir esta condición de actividad procesal defectuosa, es necesario entonces protestarla a efecto de dejar constancia de haber solicitado en el momento procesal oportuno la subsanación de esa inobservancia, porque tal y como lo establece el artículo 419, vamos a ir alternando unos artículos acá. En el numeral 2, en la parte conducente, indica, al hablar de los motivos para solicitar una apelación, de motivos de forma, numeral 2, inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituye un defecto de procedimiento. En este caso, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación, salvo en los casos del artículo siguiente. Entonces, es una condición necesaria para solicitar con posterioridad o invocar el recurso de apelación especial, el haber solicitado la subsanación o hacer la protesta de anulación. Es por eso que es importante el conocer este instituto, que es análogo a la nulidad, porque nos permite depurar el proceso penal y al no lograr depurar este proceso penal, nos habilita la posibilidad posteriormente a solicitar una apelación especial. El artículo 284 establece renovación o rectificación. Me permito continuar antes de pasar a este artículo 284. Indicar la segunda parte que contiene el artículo 282. Indica, si por las circunstancias del caso hubiera sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo. Muy importante el último párrafo al indicar que el reclamo de subsanación deberá describir el defecto, individualizando el acto violado, viciado u omitido y proponer la solución para corregir. Artículo 284. Renovación o rectificación. Los defectos deberán ser subsanados siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido.
de oficio o a solicitud del interesado, bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, no se podrá retrotraer el procedimiento a periodos ya precluidos, salvo los casos expresamente señalados por este código. Vamos a entrar a los vicios de las resoluciones. Existen tres tipos de vicios. Existe un vicio llamado injudicando, que corresponde a un error de fondo cometido por el juez al aplicar el derecho sustantivo a la cuestión litigiosa planteada. El vicio de que se trata puede asimismo consistir en un error de hecho, que es denominado infacto, o un error de derecho, denominado injuria. El error de facto es no valorar adecuadamente la plataforma fáctica del hecho, no valorar los hechos que se están planteando. Y el error de derecho o injuria es la errónea aplicación de la normativa que contempla no solo los tipos penales, sino también los procedimientos. Es la falta de aplicación correcta del derecho al juicio. En cuanto al acto violento, las disposiciones de orden procesal, en cuanto el acto violentó las disposiciones de orden procesal, entonces se está en presencia de un error improcedente. Supone la variación de las formalidades establecidas por la ley ni la de sus diligencias o incidencias. Y existe otro vicio de las resoluciones, e indica, si la sentencia no está fundada en razonamientos lógicos, jurídicos, o está insuficientemente fundada o defectuosamente, entramos en la órbita del error incogitando. Bien, es importante indicar lo que establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, al indicar la fundamentación. Los autos y las sentencias tendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará en ningún caso la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Se da cuenta que necesariamente todas las resoluciones deben fundamentarse, incluso los decretos. El momento en el cual un decreto se emite, debe expresar los motivos de hecho y también los de derecho por cuales se emiten. Los autos, tal y como los establece la ley de organismo judicial, también debe fundamentarse, y las sentencias por excelencia deben contener una fundamentación con un razonamiento lógico jurídico. Esto, entonces, en atención a lo que establece también el Código Procesal Penal en el artículo concerniente a la valoración de prueba.
tal como lo establece el artículo 385, que para la deliberación y votación el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. Lo mismo establece el mismo cuerpo legal en el artículo 286, al indicar que todos los elementos de prueba para ser valorados deben haber sido obtenidos por un procedimiento permitido e incorporados al proceso conforme a las disposiciones del código. Los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme al sistema de la sana crítica razonada. Y en una sesión anterior indicamos cuáles son estos elementos, los cuales son la lógica, la psicología y la experiencia. Existe dentro de una revista que ha publicado el Instituto de la Defensa Pública Penal un cuadro que es oportuno compartirles al indicar los vicios que pueden existir en las resoluciones. El vicio que indicamos que es un vicio improcedente y un vicio injudicando. El improcedendo, pues, es el procedimiento. El injudicando es en cuanto al vicio infacto, que se refiere a la plataforma fáctica, y el vicio injuri, que se refiere al vicio propiamente de derecho. Artículo 420. Motivos absolutos de anulación formal. No será necesario la protesta previa cuando se invoque la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones concernientes. Muy importante que habíamos indicado anteriormente, que para solicitar una apelación especial era necesario solicitar o haber realizado vamos a leerlo para no desvirtuar lo contenido en la norma. Haber reclamado oportunamente la subsanación o hecho protesta de anulación. Esto al tenor del artículo 419. Pero el artículo 420 también establece que no es necesario, en este caso, la protesta previa, cuando si no invoque la inobservancia o errónea aplicación de las decisiones concernientes. 1. Al nombramiento y capacidad de los jueces y a la constitución del tribunal. 2. A la ausencia del Ministerio Público en el debate o de las otras partes cuya presencia prevé la ley. 3. A la intervención, asistencia y representación del acusado en el debate en los casos y formas que la ley establece. 4. A la publicidad y continuidad del debate, salvo las causas de reserva autorizadas. 5. A los vicios de la sentencia. 6. A injusticia notoria. Ahora, el numeral 5 establece los vicios de la sentencia. Y es importante entonces establecer cuándo la ley considera que existe vicios de la sentencia. Y los vicios de la sentencia están contenidos en el artículo 394. Establece este artículo. Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación especial son los siguientes. 1. Que el acusado o las partes civiles no estén suficientemente individualizados. 2. Que falte la enunciación de los hechos imputados o la enunciación de los daños y la pretensión de la reparación del actor civil. 3. Si falta o es contradictoria la motivación de los votos que haga la mayoría del tribunal y no se hubiere observado en ella las reglas de la sana crítica razonada con respecto a los medios o elementos probatorios
de valor decisivo. 4. Que falte o sea incompleta en sus elementos esenciales la parte resolutiva. 5. Que falte la fecha o la firma de los jueces según lo dispuesto en el artículo anterior. 6. La inobservancia de las reglas previstas para la redacción de la sentencia. ¿Y cuáles son las reglas previstas para la redacción de la sentencia? Estas reglas están establecidas en el artículo 389, que indica requisitos de la sentencia, que son 5 supuestos. La mención del tribunal y la fecha en que se dicta el nombre y apellido del acusado y de los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal. Si la acusación corresponde al Ministerio Público, si hay querellante adhesivo, sus nombres y apellidos. Cuando se ejerza la acción civil, el nombre y apellido del actor civil y, en su caso, el tercero civilmente demandado. La enunciación de los hechos o circunstancias que hayan sido objeto de la acusación o de su ampliación y el asunto y el auto de apertura, de juicio, los daños cuya reparación reclama el actor civil y la pretensión reparatoria. 3. La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime acreditado. 4. Los razonamientos que inducen al tribunal a condenar o absolver. 5. La parte resolutiva con mención de las disposiciones legales aplicables. Y 6. La firma de los jueces. El artículo 398 establece la facultad de recurrir e indica que las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir autónomamente con relación al acusado. Muy importante entonces lo que establece también el artículo 11 del Código Procesal Penal al indicar prevalencia del criterio jurisdiccional. Los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y solo podrán impugnarlas por los medios y en las formas establecidos en la ley. De tal cuenta que al momento de que un juez emite una resolución, no podemos nosotros, a menos de que sea un recurso que vamos a ver a continuación, en la cual se puede directamente de palabra recurrir. En ese momento no podemos hacer nada. Debemos respetar el criterio, la prevalencia del criterio jurisdiccional. De tal cuenta que no podemos nosotros argumentarle al juzgador para tratar de variar la forma en la cual se resuelve. Únicamente tenemos que buscar dentro de la ley cuál es el recurso idóneo para poder interponer, porque en las distintas resoluciones, como ya vimos, pues se resuelven cuestiones totalmente distintas. Entonces debemos de buscar dentro de todos los recursos que la ley nos faculta para contrariar esas decisiones o resoluciones judiciales, cumplir con la temporalidad y con la forma para que sea el mismo juez o un órgano distinto el que entre a conocer y poder confirmar o revocar la resolución que nosotros en este momento impugnamos. En unas ocasiones he visto que algunos distinguidos colegas pues atacan no a la calidad del juez, sino atacan a la persona directamente del juez, lo cual es contrario a todo actuar jurídico. Dar cuenta que las resoluciones deben permanecer intactas y solo pueden ser atacadas por el medio legal que la misma ley nos faculta.
Se indica que únicamente podrá recurrir quien tenga interés directo en el asunto. Se establece también que cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado, lo cual considero que únicamente es una cuestión ideal, una cuestión que así debería ser, pero que en la práctica no creo que se realice. Por lo menos nunca he tenido la oportunidad de poder presenciar es un hecho de esta magnitud. El artículo 399 establece interposición. Para ser admisibles los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley. Si existiesen defectos u omisiones de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente, dándole un plazo de 3 días contados a partir de la notificación al recurrente, para que lo amplíe o corrija respectivamente. Nuevamente, con apoyo de lo publicado por el Instituto de la Defensa Pública Penal, se establece estas condiciones para interponer un recurso. Impugnabilidad objetiva y la impugnabilidad subjetiva. La impugnabilidad objetiva se refiere a que los recursos pueden ser interpuestos en contra de las resoluciones judiciales expresamente establecidas en la ley 398. Solo a través de esos recursos se puede contrariar las resoluciones. Se refiere al objeto del recurso, que son las resoluciones judiciales. Y la impugnabilidad subjetiva indica que está facultado para recurrir a quien la ley se lo permite expresamente, incluida la víctima, aun cuando se haya constituido en querellante, aun cuando no se haya constituido en querellante. Se refiere a las personas que pueden recurrir válidamente. Con la reforma que sufrió el artículo 117, pues ahí se incluye directamente a la víctima o agraviado, y también con lo que se expone en el artículo 5 del Código Procesal Penal, en el cual también a la víctima o agraviado y al imputado con sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva, de tal cuenta que también se les da legitimidad para poder impugnar. El vicio de que se trate puede afectar. ¿Qué tipo de vicio entonces? Puede existir un vicio en el modo, en el contenido del acto, en el tiempo de realizar el acto, el lugar de realización de los actos, los actos que deben preceder, rodear y seguir al acto. En cuanto al modo que debe cumplirse el acto, se establece la oralidad, el idioma, la publicidad, la continuidad, y es necesario que revisemos un análisis de los artículos que establecen, que son el artículo 3 en cuanto a la imperatividad, el artículo 4 en cuanto al epígrafe que establece un juicio previo, que nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad o corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código. El artículo 7 que establece la independencia e imparcialidad en el juzgamiento y decisiones. El artículo 11 bis que establece la fundamentación. El artículo 12 la obligatoriedad y publicidad. Necesario recordar es que únicamente estoy leyendo los epígrafes que establece el mismo código, los cuales no tienen valor interpretativo. El artículo 15 relacionado a la declaración libre, cual se concatena con el artículo 85 del mismo cuerpo legal y con el artículo 16 de la Constitución. El artículo 19, en cuanto a la continuidad, el 142 en cuanto al idioma de la ley, y el 165
el mismo cuerpo legal que contiene lo regulado en cuanto al modo del acto, al indicar que la notificación se hará entregando al interesado una copia autorizada de la resolución donde conste la identificación del proceso de procedimiento. Es en cuanto a la forma de realizar notificaciones. En cuanto al contenido del acto, referido a la capacidad de los intervinientes y al elemento volitivo, contenido en el artículo 354, en lo que se refiere a la inmediación, de indicar que el debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar sentencia, del Ministerio Público, del acusado y de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El tiempo de realización del acto relacionado con la desobediencia o incumplimiento de los plazos, los cuales están regulados en el artículo 145, 151, 152 y 178 del mismo cuerpo legal, que es el Código Procesal Penal. Al indicar en cuanto al tiempo, salvo que la ley contenga una disposición especial, los actos podrán ser cumplidos en cualquier día y en cualquier hora. Durante la audiencia, el presidente del tribunal hará conocer de viva voz a todos los concurrentes el día y hora de su reanudación, en caso de aplazamientos o suspensión del plazo determinado. En cuanto al artículo 151, establecemos el vencimiento de los plazos. Los plazos fijados son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo lo dispuesto en la ley del organismo judicial, en cuanto a la observancia de los plazos, en días y horas. El artículo 152 establece la fijación de plazos judiciales. Y el artículo 178 establece también los plazos en cuanto a los autos y las sentencias que sucedan a una audiencia de debate oral serán deliberados y votados y dictados inmediatamente después de cerrada la audiencia. En los procedimientos escritos, las resoluciones serán dictadas en los plazos fijados por la ley del organismo judicial. El otro vicio es el lugar de realización del acto, contenido en el artículo 144. Los actos deben proceder, rodear y seguir al acto, artículo 160 del Código Procesal Penal. Bien. Vamos a hablar en concreto entonces de los recursos que la misma ley establece para poder contrariar las distintas resoluciones que la misma ley nos permite. Y vamos a iniciar con el recurso de reposición. El recurso de reposición está contenido a partir del artículo 402 y son dos artículos los que lo regulan. El artículo 402 y 403. El plazo para interponer y en cuanto a la forma. Recordemos que el artículo 398 pues nos establece la forma y la facultad de recurrir, indicando que únicamente por medio legal y a través de la forma que establece la misma ley. Y para interponerlo debe ser por escrito. Tenemos 3 días y en 3 días debe resolverse. Debe ser por escrito en un supuesto, y en el otro supuesto indica que es en audiencia durante el acto reclamado y esto se resolverá inmediatamente, tal y como lo establece el artículo 402 al indicar que el recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Se da cuenta que solo se nos notifica. No estuvimos presentes. Y la materia que se está resolviendo en estos momentos no está dentro del listado
que ha nominado el artículo 404, en donde se regula la apelación. Por lo tanto, no es materia de apelación. Y si está excluido de este listado, entonces tendrá que ser el medio idóneo para poder contrariar esta resolución el recurso de reposición. ¿Qué resolución entonces es la que ataca? Las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables, a fin de que el mismo tribunal que la dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponde. Entonces, es el mismo juez el que repone, según la argumentación que realicemos y la forma en la cual nosotros solicitamos que se resuelva. El juez tendrá que reponer su resolución. El reponer su resolución o volver a resolver no implica necesariamente una variación necesaria a lo ya resuelto. Puede ser que al momento de reponer o volver a emitir la resolución, el mismo juez confirme la resolución que nosotros estamos contrariando. Indica que se interpondrá por escrito, fundado dentro del plazo de 3 días, y el tribunal lo resolverá de plano en el mismo plazo. Siempre y cuando la resolución que nosotros estemos atacando haya sido una resolución dictada sin audiencia previa. El artículo 403 indica reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente sin suspenderlo en lo posible. El último párrafo de este artículo es de suma importancia, porque esto nos permite el poder habilitar nuevamente para apelación especial. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación. Esa protesta de anulación es la misma que nosotros habíamos analizado en el artículo concerniente a la actividad procesal defectuosa. La cual habíamos analizado anteriormente y que habíamos indicado que era necesario el poder solicitarlo y que esto nos habilitaba también para poder solicitar la apelación especial en el momento oportuno. Pero este artículo nos establece que si es durante el juicio y nosotros interponemos la reposición de forma oral, esta equivale a la protesta de anulación anteriormente indicada. ¿Ante qué juez se interpone y qué juez resuelve? Como lo que pretendemos es de que el juez vuelva a hacer un análisis de lo actuado y vuelva a emitir resolución sobre el mismo asunto. Es el mismo juez el que ante quien se plantea y es el mismo juez que resuelve. Si resuelve un juez de paz, pues debemos plantear la reposición ante el juez de paz y el mismo juez de paz resuelve. Si es ante el juez de primera instancia, contra el orden de investigación, es el mismo juez de paz que resuelve. Y si es el juez de primera instancia, de la misma cuenta. El mismo resuelve, el juez de ejecución, el mismo resuelve. Es el mismo juez el que evalúa o realiza un análisis de lo actuado en relación a lo argumentado por las partes y emite una resolución en los plazos que la misma ley establece. 3 días si es en una resolución dictada sin audiencia previa e inmediatamente si es durante el juicio. Continuamos con el recurso de apelación contenido en el artículo 404. Plazo para interponer. Tiempo y forma.
La apelación debe interponerse por escrito dentro del término de 3 días, con expresa indicación del motivo en que se funda. Necesariamente debe indicarse el motivo, bajo sanción de inadmisibilidad, si el apelante no corrige en su memorial los defectos u omisiones en la forma establecida en este código. En el apartado de resolución que ataca, acá se ha tomado el artículo 405, solo apelando una sentencia, pero es por eso que anteriormente les indiqué que la apelación, algunas personas le llaman apelación genérica, lo cual, según mi parecer, mi humilde parecer, no debe ser considerado como una apelación genérica, porque la misma ley establece esa y nomina ese recurso como una apelación, nada más. Y hace una diferencia con el otro recurso, denominado apelación especial. Entonces, al referirnos a la apelación, es solo un recurso, el que contiene el artículo 404. Y la misma ley establece en qué casos debe interponerse este recurso, no pudiendo existir confusión ni contradicción con lo que regula la ley en cuanto a la interposición del recurso de apelación especial. Primero, porque lo nomina de forma distinta, y segundo, porque la materia para interposición, el objeto de la interposición, es totalmente distinto. Entonces, el artículo 404 establece apelación. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan los conflictos de competencia. 1. 2. Los impedimentos, excusas y recusaciones. 3. Los que admitan, deniegan o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil. 4. Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado. 5. Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. 6. Los que nieguen la práctica de prueba anticipada. 7. Los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal. 8. Los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso. 9. Los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. 10. Los que nieguen o restrinjan la libertad. 11. Los que fijen término al procedimiento preparatorio. Y 12. Los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil. 13. Los autos que declaren, en los cuales se declare la falta de mérito. Entonces, es importante que los 13 supuestos, que hay uno adicional que ya no está con un numeral, pero también dice que son apelables con efectos suspensivos los autos definitivos dictados por el juez de ejecución y de los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. Pues estos supuestos, en los 13, en todos estos supuestos son autos, están resolviendo un asunto principal sin constituir sentencia, pero necesariamente debe existir un medio legal para poder contrariar esa resolución, lo cual se materializa a través del recurso de apelación. No aparecen todos los supuestos en este cuadro que presento, únicamente aparece el número 5, porque se refiere a la apelación de una sentencia, únicamente, pero a todos los autos en los cuales declaran lo anteriormente indicado, pues también se puede plantear la apelación. En el artículo 405 establece las sentencias apelables. Son apelables las sentencias que emitan los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado contenido en el libro cuarto del procedimiento especial, título 1 de este código. Y el artículo 405, así que esta misma forma lo establece. Y es necesario recordar que
esta sentencia es la única sentencia que emite el juez de primera instancia penal. En los demás casos, en los que tiene intervención, únicamente emite resoluciones interlocutorias, solo emite autos. Es el único caso en el cual emite una sentencia. Artículo 405. ¿Qué juez resuelve? Artículo 406, interposición. El recurso de apelación debe interponerse ante el juez de primera instancia, quien lo remitirá a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponde. Se interpone ante el juez que emitió la resolución y este debe elevarlo a un juez de alzada o un órgano de alzada, como lo establece la teoría del efecto devolutivo de la jurisdicción. El órgano inferior devuelve su jurisdicción al órgano superior para que éste realice una valoración de lo actuado y pueda confirmar o revocar la resolución dictada por el órgano inferior. El órgano inferior eleva y el órgano superior, que en este caso sería la Corte de Apelaciones, es quien resuelve. Trámite de apelación e interposición ante el juez. Si lo otorga, notifica y eleva las actuaciones a la sala resuelve 3 días, certifica y devuelve las actuaciones. Eso se puede realizar en el procedimiento abreviado. Se confiere una audiencia de 5 días y se dicta un fallo. Esto puede ser confirmando, revocando, reformando o adicionando. Ahora, hay otro recurso, denominado recurso de queja. Esto está contenido en el artículo 412. El plazo para interponerlo es de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se le otorgue el recurso. ¿Qué resolución es la que ataca? Es la procedencia. Cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediendo este, el que se considere agraviado puede recurrir en queja ante el Tribunal de Apelación dentro de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se le otorgue el recurso. Juez que resuelve, la sala de apelaciones. A depender. Si el órgano que deniega el trámite de recurso de apelación es el juez de primera instancia, pues el recurso lo va a resolver la sala de apelaciones. Si es el juez de paz quien es el que deniega el recurso de apelación, será el juez de primera instancia y que conoce y resuelve. Entonces, ¿cuándo va a proceder? Cuando no se otorgue el recurso de apelación. Y según una de las partes que interpone el recurso de apelación, sí procede. Entonces, indica el artículo 412, cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediendo este. Pero esa procedencia es porque una de las partes considera que sí existe fundamento necesario para poder interponerlo. El que se considere agraviado puede recurrir en queja ante el Tribunal de Apelación dentro de 3 días de notificar la denegatoria, pidiendo que se otorgue el recurso. Ahora, el recurso de queja, si bien es cierto que se encuentra regulado, pues no tendría idealmente razón de ser, porque recordemos que al tenor del artículo 211 de la Constitución, todos los habitantes tenemos derecho a una doble instancia. Les dan cuenta que primera instancia constituye una instancia y la segunda instancia sería la sala de apelaciones, la que tendría que resolver en el momento en el que uno solicite que conozca. El no otorgar el recurso de apelación por parte de primera instancia para que la sala de apelaciones conozca, estaría limitando el derecho a esa doble instancia, aun cuando el argumento presentado no fuera idóneo o fuese erróneo. Tendría que ser el órgano respectivo encargado de resolver, en este caso sería la sala de apelaciones, quien deniegue el recurso de apelación, y no
estar limitado desde el principio por lo que es de primera instancia, porque entonces atenta contra el derecho a la doble instancia. ¿Cuál sería el trámite para poder presentar el recurso de queja? Bien, se presenta dentro de los 3 días de notificada la denegatoria. El juez que resuelve, en este caso sería la sala de apelaciones o el juez de primera instancia, solicita un informe circunstanciado dentro de las 24 horas. Algunos jueces pues solicitan un informe circunstanciado, otros jueces pues solicitan que se ponga a la vista el expediente original. Y este recurso debe resolverse dentro de las 24 horas de recibido el informe y las actuaciones en su caso. 3 días para presentado, 24 horas para el informe circunstanciado o solicitar el expediente y 24 horas para resolver. Trámite. Presentado el recurso, informe, presentación del recurso, todo informe circunstanciado entre las 24 horas del juez, se recibido informe o actuaciones, el juez resuelve, no actuaciones son devueltas. Si otorga el recurso y lo resuelve de conformidad con el trámite de apelación. ¿Cuál es el objeto entonces del trámite del recurso de queja? Únicamente lograr la declaratoria de procedencia de recurso de apelación para que el órgano encargado, que sería sala de apelaciones o juez de primera instancia, conozca el recurso de apelación. Únicamente ese es el objeto. Resolver la procedencia del trámite. Ahora, vamos con el recurso de apelación especial, contenido en el artículo 415. Plazo para interponerlo, contenido en el artículo 418. Forma y plazo. El recurso de apelación especial será interpuesto por escrito, con expresión de fundamento, dentro del plazo de 10 días, ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. ¿Qué resoluciones se van a atacar? La sentencia del tribunal de sentencia o contra la resolución de ese tribunal y el de ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad y corrección, imposibilite que ella continúe, impida el ejercicio de la acción o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. ¿Qué juez resuelve? En este caso resuelve la sala de apelaciones. Este recurso sí es un recurso bastante complejo para poder presentarlo. Por ello que si se presenta, lo cual implica realizar un análisis riguroso, no solo doctrinario, sino legal, de todo lo actuado. Ahora, hemos tenido siempre presente que únicamente la apelación especial ataca la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia, que tiene por objeto decidir sobre la absolución o condena de una persona que ha sido procesada al finalizar un proceso penal instruido en contra de alguna persona. Pero podemos ver que también se puede plantear contra las resoluciones de ese mismo tribunal y el de ejecución en los
Nuevamente, tomamos los apuntes. Las sentencias dictadas por el Tribunal de Sentencia. B. Las resoluciones del Tribunal de Sentencia o Ejecución que pongan fin a la acción o a la pena o una medida de seguridad o corrección que imposibilite que continúe, que impida el ejercicio de la acción o deniegue la extinción, conmuta o suspenda la pena. Y C. Lo relativo a la acción civil cuando no se recurra a la parte penal de la sentencia. Impugnabilidad objetiva. Están facultados para interponer el recurso el Ministerio Público, el querellante adhesivo, el acusado y su defensor, el actor civil y el tercero civilmente demandado. Requisitos formales para la admisibilidad de este recurso. 1. La manifestación oportuna y expresa de recurrir en apelación especial, el cual está contenido en el artículo 418 del Código Procesal Penal. 2. La impugnabilidad, que es objetiva y subjetiva. La objetiva, las resoluciones recurribles, artículo 415. Y la subjetiva, sujetos autorizados por la ley para recurrir, artículo 398 y 416 del Código Procesal Penal. 3. Expresión de agravios. En primer lugar, ha de expresarse la naturaleza de los motivos de forma y de fondo que abre la puerta del recurso. De acuerdo con lo anterior, individualizar el agravio y la norma concreta que se considera violada con la explicación, o sea, que es la fundamentación de por qué existe agravio y la consecuente violación de las normas, así como la aplicación de la ley que se pretende sea aplicada para remediarlo. 4. Autosuficiencia del motivo. Cada agravio debe bastarse a sí mismo, es decir, no solo debe depender o ser consecuencia de otro agravio. 5. Pretensión concreta. La medida del tribunal es la petición del recurrente. Para ello debe ser clara, precisa y concreta. Y 6. Existencia del reclamo de subsanación o propuesta de anulación del error o vicio. Vicios de procedimiento, los cuales ya indicamos anteriormente, que puede ser de modo, de contenido, de tiempo, de lugar y de acto. Las características que contiene ese recurso. Especialidad, si no se expresa el motivo, no existe el recurso. 2. Única oportunidad. El motivo solo puede expresarse en su interposición. 3. Líneas de competencia del Tribunal de Apelación Especial. Vamos a avanzar con estos esquemas. Es necesario, para poder ahondar con lo que es materia de la apelación especial, pues consultar las bibliografías necesarias que existen, algunas opciones de autores, y específicamente con lo que contiene la revista del Instituto de la Defensa Pública Penal, lo cual es oportuno que puedan investigar, que es de acceso público para todos. Existe otro recurso, un recurso extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque la misma ley establece que en ningún caso habrá más de 2 instancias. Pero la casación ya no constituye una tercera instancia, constituye un recurso extraordinario, contenido en el artículo 437. E indica que el recurso de casación procede contra las sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelaciones que resuelvan los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de sentencia cuando el debate se haya dividido contra las resoluciones que integran la sentencia. 2. Los recursos de apelación especial contra los autos de sobreseimiento dictados por el tribunal de sentencia. 3.
Los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia en los casos de procedimiento abreviado. 4. Los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso y los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal. El plazo para interponer. El plazo es de 15 días de notificar la resolución que lo motiva. Artículo 443. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se puede interponer este recurso? Pues el recurso de casación, tal y como lo establece el artículo 439, puede ser de forma y de fondo. Es de forma cuando verse sobre violaciones esenciales del procedimiento, y es de fondo si se refiere a la infracción de ley que influya decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia o el auto recurrido. Resoluciones que atacan contra las sentencias o autos definitivos dictados por la Sala de Apelación. Artículo 437. Juez que resuelve. Artículo 443. Indica. Forma y plazo. El recurso de casación debe ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de 15 días de ser notificada la resolución que lo motiva, con expresión de los fundamentos legales que la autorizan. El órgano encargado de resolver, entonces, es Corte Suprema de Justicia. Procedimiento de la casación. Se interpone dentro de los 15 días de notificado, 15 días para la vista y se debe resolver dentro de los 15 días. Aquí tenemos un esquema también de recurso de casación. ¿Qué existe? Otro recurso. Y al final de cuentas debemos diferenciar en que todos los medios de impugnación que estuvimos analizando con anterioridad tratan de revertir una resolución, la cual no ha quedado firme. Y aunque en materia penal no podemos hablar de cosa juzgada, porque la cosa juzgada implica una permeabilidad de la sentencia, una falta de modificación posterior de la sentencia. Sin embargo, hasta la casación lo que tratamos de contrariar es la sentencia. En la revisión estamos planteando ese recurso excepcional, no para contrariar una resolución que constituye sentencia o un auto, sino para, sea por motivos de que existe una variabilidad en las condiciones que hacen necesario el poder revisar, por una revisión, nuevamente esos hechos y elementos de prueba. El artículo 455 establece los motivos, perdón, sí, 55 establece los motivos, pero el artículo 453 establece la revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoriada. Muy importante, anulación de la sentencia penal ejecutoriada. Cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado, aún en casación, solo procederá en favor del condenado a cualquiera de las penas previstas para los delitos o a aquel a quien se le hubiera imputado una medida de seguridad y corrección. ¿Quiénes pueden recurrir? Artículo 454. Podrá recurrir el propio condenado o a quien se le hubiera aplicado una medida de seguridad y corrección, aun cuando hubiera sido ejecutoriada total o parcialmente, si es incapaz su representante legal y si ha fallecido su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos. También el Ministerio Público. 3. El juez de ejecución en los casos de aplicación retroactiva de una ley penal más benéfica. Artículo 455 indica motivos. Procederá a la revisión cuando nuevos hechos o elementos de prueba por sí solos o en conexión por aplicación de otros preceptos penales distintos al de la condena, u otra decisión sobre una medida de seguridad y corrección esencialmente diversa de la anterior.
¿Cuál es la resolución que ataca? La revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoriada. Cualquiera que sea el tribunal que le haya dictado, aún en casación, solo procede a favor del condenado o a cualquiera de las penas previstas por los delitos o que hubiese sido o aquel a quien se le hubiese impuesto una medida de seguridad. Entonces, ¿cuál es la resolución? La sentencia penal ejecutoriada. ¿Qué juez resuelve? Artículo 456, forma de revisión. Para ser admitida, deberá promoverse por escrito ante la Corte Suprema de Justicia con la referencia concreta de los motivos que se fundan y de las disposiciones legales aplicables. Se acompañará en el mismo momento toda la prueba documental que se invoca o se indicará el lugar o archivo donde esté. Recurso de revisión. Es necesario también indicarles que, aunque no está regulado dentro del Código Procesal Penal, como una de las formas de contrariar las resoluciones, pues también debemos aplicar una ley de rango constitucional, que es la ley de amparo. Pues en el artículo 10 establece la ley de amparo que no existe materia que no sea susceptible de amparo, lo cual nos habilita en el momento la posibilidad de poder utilizar este proceso de rango constitucional para poder contrariar una resolución. Aunque es importante establecer que la misma ley de amparo establece limitantes para poder interponer este proceso constitucional. Este no es un recurso, es un proceso constitucional. Y uno de estas limitantes es el principio de definitividad, cual establece que previo a poder invocar el amparo, pues se deben haber interpuesto todos los recursos ordinarios que establece la ley. Señores estudiantes, los recursos pues son los mecanismos legales que se nos facilitan, se nos pone a disposición para poder contrariar las distintas resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, los cuales se van a interponer en el momento oportuno y dependiendo de la resolución que nosotros pretendamos interponer, lo cual hace necesario realizar un análisis exhaustivo de cada uno de ellos. Agradezco la fineza de su atención, espero poder saludarlos la próxima semana. Que tengan muy buena tarde, muchas gracias señores estudiantes por su atención.